Este es un discurso hasídico del Rebbe del año 1984, Tov Shin Dalet Mem. Este discurso hasídico del Rebbe lo pronunció en Simchat Torah. Simchat Torah, la traducción literal es la alegría de la Torah, es la fiesta que cierra todas las fiestas del mes de Tishrei, el mes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, el comienzo del año, el día de perdón, lleno de fiestas, Sukkot, etc. Simchat Torah cierra. En Simchat Torah, una de las costumbres es recitar una serie de versículos, que son 17 en total, el Rebbe lo va a mencionar más adelante, entre los cuales está el versículo que da comienzo a este discurso hasídico. El versículo está en el Salmo 136, el versículo 4. El versículo dice: traducción literal. El Rebbe va a traer la traducción de Rashi, una explicación de Baal Shem Tov, y vamos a explicar un asunto muy interesante respecto de este versículo. Pero la traducción literal es que Dios hace maravillas solo porque su bondad es eterna. Este es el versículo, y el Rebbe basa este discurso en un discurso hasídico del Rebbe anterior, del año Tov Shin Dalet, 1944, perdón. Muy interesante que todo el último capítulo entero de este discurso del Rebbe que vamos a estudiar, en realidad es un agregado del Rebbe, no está en el discurso anterior. Los primeros capítulos son, por así decir, el Rebbe repitiendo, explicando a su manera el discurso del Rebbe anterior. Hay toda una cosa larga del discurso del Rebbe anterior que el Rebbe saltea, no lo explica, no lo menciona en absoluto, etc. Y luego al final de nuestro discurso aparece toda una explicación interesante que tiene una parte basada en el discurso del Rebbe anterior. Pero hay un agregado muy interesante, digamos, del Rebbe, propiamente dicho. Vamos al primer capítulo de este Maimer, de este discurso. De vuelta, traducción literal, simple: Dios hace maravillas fantásticas solo porque su bondad es eterna. Y trae mi suegro, el Rebbe anterior, en su discurso hasídico del año 1944, Tov Shin Dalet, que fue hace como 40 años, o sea, del momento que el Rebbe estaba hablando, fueron como 40 años, y el Rebbe pone entre corchetes: de acuerdo a lo que dicen nuestros sabios, que hasta los 40 años la persona no entiende, un estudiante no entiende lo que su maestro realmente le dijo. Se entiende que ahora que pasaron 40 años de que fue dicho el discurso original, entonces tenemos posibilidad de entender lo que el maestro, el Rebbe, dijo. ¿Cómo podemos tener posibilidad de entenderlo ahora? A través de esforzarse, y vamos a encontrar las explicaciones y los significados profundos, digamos, de este discurso. Trae entonces el Rebbe anterior en su discurso original, sobre el cual está basado este discurso, el comentario de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Francia, año 1100, sobre el versículo. Rashi dice así: al principio, en el momento de la creación, no fue creado ningún ángel, estaba Dios solo, por así decir. Cuando Dios creó las grandes maravillas, ¿cuáles son las grandes maravillas? Los cielos, la tierra, el sol y la luna. Esto es lo que dice Rashi. La explicación simple del comentario de Rashi es que Dios es el que crea todo, y Él solo crea todas las cosas. El Rebbe va a explicar detalles sobre esto, pero este es el sentido más básico de lo que explica Rashi sobre este versículo. ¿Quién es el único que hace Nifloid, maravillas? Es decir, el cielo, la tierra, el sol y la luna. Dios. Perfecto. Y está explicado en el discurso hasídico del Rebbe anterior la razón por la cual Rashi menciona el sol y la luna, que aparentemente están dentro de las huestes del cielo. ¿Por qué Rashi detalla sol, luna? El versículo no habla ni del sol ni de la luna. El versículo lo único que dice es que Dios hace grandes maravillas. ¿Por qué Rashi detalla que estas grandes maravillas se refieren al sol y la luna, al cielo y la tierra? Porque en realidad, si quería Rashi mencionar criaturas particulares, debería haber traído muchísimas otras criaturas que fueron creadas antes que el sol y la luna, y también después del sol y la luna. ¿Por qué Rashi fue estricto, por así decir? Es preciso, mejor dicho. Preciso, y mencionó cielo, tierra, sol y luna. Explica el Rebbe anterior, porque en general el asunto de la creación, es decir, todos los órdenes de la creación, tanto los órdenes materiales como espirituales, se pueden definir en espacio y tiempo. Por eso, en esas dos dimensiones, espacio y tiempo. Por eso Rashi dice cielo y tierra, sol y luna. Cielo y tierra se refieren en general al espacio, al lugar físico. Y sol y luna se refieren en general al tiempo. Como está escrito, que al comienzo del relato de la creación, que el sol y la luna serán para señal, para fiestas, etc. O sea, calculamos el tiempo a partir del sol y la luna. Entonces, cielo y tierra tienen que ver con el espacio,
Sol y luna tiene que ver con el tiempo. Esto es lo que explica el Rebbe anterior de por qué Rashi detalla estas criaturas, estas creaciones, de entre todas las niflois, maravillas que Dios creó. Y debemos entender cuál es el asunto de las maravillas en la creación de los cielos y la tierra, el sol y la luna. Esto es parte de la pregunta del Rebbe anterior en su discurso. El Rebbe está, por así decir, repitiendo. Bien, aparentemente podríamos decir que la novedad de la maravilla del sol y el cielo y la tierra, el sol y la luna, es que la creación de los cielos y la tierra, el sol y la luna, es de forma, en hebreo, yesh me'ain, algo de la nada. Este es el tipo de creación. Que este tipo de creación, algo de la nada, antes no existía ni sol, ni luna, ni tierra, ni nada. Y Dios creó cielo y tierra, sol y luna, etcétera, etcétera. Este tipo de creación solamente se encuentra, por así decir, en el regazo del creador. O sea, Dios es el único que puede crear algo de la nada. Y no está en la capacidad, en la fuerza de ninguna criatura, nosotros, de crear algo de la nada. Muy bien. Pero, o sea, ese sería el hidush, la novedad de por qué esas criaturas son mencionadas y se habla como grandes maravillas de Dios. Sin embargo, plantea el Rebbe anterior, y el Rebbe lo repite en su discurso, esto es solamente una explicación de por qué decimos que Dios hace grandes maravillas en forma de alabanza, de hablar bien de Dios, etcétera, de la grandeza de Dios. ¡Oh, hacen maravillas increíbles! ¿Cuál es la maravilla? Crea algo de la nada. Porque la creación, algo de la nada, solamente es capaz Dios de hacerle creador. Pero cuando decimos, agregamos una palabra, si solamente dijésemos en el versículo, Leoisen y Flois Gedoilois, que Dios hace grandes maravillas, ok, Él hace grandes maravillas, ¿qué hace? Crea algo de la nada. ¡Wow! Espectacular. Pero cuando decimos Leoisen y Flois Gedoilois levado, y por el versículo agrega una palabra más, que Dios hace grandes maravillas, solo Él es el único que hace grandes maravillas. Y la intención de esto es que incluso para Dios son, por así decir, grandes maravillas. O sea, el creador mismo dice, wow, qué espectacular, qué impresionante esto que yo hice. Es una maravilla. Y es Gdoiles, gran maravilla. Por eso, Levado, él, wow, yo soy el único que soy capaz de hacer semejante cosa. Similar, pone el Rebbe entre corchetes, a lo que dicen nuestros sabios en el Talmud, que incluso aquella persona no incluso, sino que aquella persona a quien le ocurren los milagros, ni se da cuenta del milagro que ocurrió. Los demás, cuando ocurre un milagro, dicen, wow, mirá lo que pasó. A la persona que le pasó, no lo reconoce como un milagro. Entonces, ¿qué significa Leoisen y Flois Gedoilois levado? ¿Cuál es la intención? Si solamente dijese de vuelta Leoisen y Flois Gedoilois, que Dios hace grandes maravillas, ¿ok? La creación algo de la nada. A eso se refiere. El espacio y el tiempo, dice Rashi. A eso se refiere. Algo de la nada, espacio y tiempo. Pero cuando el Salmo agrega levado y la palabra solo, esto suena, explica el Rebbe, sacado del discurso del Rebbe anterior, suena a que incluso Dios dice, wow, qué impresionante lo que yo hice. No se entiende, plantea el Rebbe. Porque todas las maravillas grandes mencionadas son solamente para nosotros las criaturas. Para nosotros es una maravilla. ¡Wow! El cielo, la tierra, el sol, la luna. ¡Qué increíble lo que hace Dios! Pero para Dios es insignificante. Entonces, ¿qué viene a agregar la palabra levado? Solo. ¿Cuál es la novedad de esta palabra? ¿Qué viene a agregar en la comprensión del versículo? Sin esa palabra ya entendíamos el versículo que Dios es el único capaz de crear algo de la nada. Este es el capítulo número 1 y esto es lo que el Rebbe repite, por así decir, del discurso del Rebbe anterior. Y explica el Rebbe anterior en su discurso de acuerdo a lo que dice el Rebbe Rashab. El Rebbe Rashab es el quinto Rebbe de Chabad, el padre del Rebbe anterior, o sea, el padre de aquel que dijo el discurso sobre el cual este discurso del Rebbe está basado. El Rebbe Rashab, se llama Shalom Beir, por eso Rashab, trae el nombre del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento jasídico, una explicación sobre este versículo. El Baal Shem Tov dice que todas, no solamente el espacio y el tiempo físico, sino que todas las acciones de Dios son grandes maravillas. ¿Y cuál es la gran maravilla? Levadoy. Él es el único solo que entiende realmente y conoce cuál es la maravilla.
Nosotros nos despertamos todos los días y vemos el sol salir, la luna salir, lo que sea, el sol ponerse, la luna salir, la oscuridad, la noche, la luz. Y vemos que el mundo funciona y no parece algo maravilloso. Solamente Dios es el único que sabe la maravilla del mundo que Él crea. Y por eso el versículo continúa. Ahora viene un poquitito de Kabbalah, que no voy a explicar todos los detalles de lo que está diciendo el Rebbe acá, que está traído en el discurso del Rebbe anterior, porque lo dijo en realidad el Rebbe Rashab. Vamos para atrás, generación tras generación. El séptimo Rebbe basa un discurso en el sexto Rebbe, y el sexto Rebbe está citando en su discurso algo que dijo el quinto Rebbe. Ok. De vuelta, es un concepto en Kabbalah, no hace a la esencia del discurso, pero algún asunto voy a explicar para entender de qué estamos hablando. Entonces, de vuelta, el Baal Shem Tov dice, ¿por qué el versículo dice Leoisen y Flois Gedoiles, que Dios hace grandes maravillas levado y solo? Porque Él es el único que entiende cuáles son esas grandes maravillas. Es el único que lo sabe. Nosotros no nos damos cuenta de cuáles son y cómo son esas grandes maravillas y cuán grandes son esas maravillas. Ok, por eso el versículo continúa diciendo que Leoilam Hastoy, traducción literal, porque eterna es su bondad, la de Dios, pero se puede traducir de otra manera. Leoilom, hacia el mundo, Hasdoy, se proyecta la bondad de Dios. Baja a este mundo la bondad de Dios. Dicho de otra manera, ahora vamos a ver cómo lo dice el Rebbe en su discurso, pero dicho de otra manera, es una gran bondad increíble de Dios que nosotros no, es inconmensurable, no podemos medirla, no podemos entenderla. El hecho de que nosotros podemos hablar de Dios, el hecho de que podemos percibir algo de Dios, el hecho de que podemos ser receptores de su bondad, eso es una increíble bondad de Dios. No hay ningún lugar en la lógica para decir que una criatura como nosotros, material, insignificante, etcétera, etcétera, tiene algo de relación con Dios. Incluso recibir algo de Dios o ser consciente de recibir algo de Dios. Esto es Leoilom Hastoy. Su bondad, la de Dios, se proyecta hacia el mundo. La palabra Leoilom se puede traducir como eternamente o hacia el mundo. Bien. Explica el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, en nombre de Baal Shem Tov, los 30 Keilim. De vuelta, esto es una cuestión que no hace a la esencia del discurso. Los 30 recipientes de Zod, de Zeir, Ampin, que no importa qué es, las cualidades emocionales del mundo de Atzilus, emanaciones, qué sé yo, no importa. Este nivel, que al final y al cabo la palabra ki leoilom hato, ki, son dos letras en hebreo, Hav y Yud. La Hav vale 20, la Yud vale 10, 20 más 10 es 30. Entonces ahí tenemos ki, estos 30, leoilom, se proyectan al mundo, se transforman en Nefesh Ruach Neshama, en el alma, por así decir, de Bria, Yetzira y Asía. Los mundos inferiores al mundo de Atzilus, creación, formación y acción. Se proyectan hacia el mundo, hacia los mundos Bria, Yetzira y Asía. Y a través de esto, ahora explico esto, a través de esto, de esta proyección, de estos 30 niveles, que los llamamos 30 Keilim, 30 recipientes de del mundo de Atzilus, así se llama, no importa. A través de esto se proyecta la bondad divina a este mundo, y no solamente así nomás, la bondad divina, sino que Rab Hesed de Atik, el nivel más profundo de la bondad divina, se proyecta a este mundo. ¿Qué está diciendo? Muy en resumen, porque no es el asunto del Maimer, del discurso, y no me quiero ir por las ramas, pero muy en resumen. La idea es así. El intelecto da vida, desarrolla emociones. La emoción, cuando es alimentada y manejada por el intelecto, crece y se desarrolla y con fuerza, con muchísima fuerza. Muy bien. Entonces hay una proyección intelectual hacia lo emocional. Pero la proyección intelectual hacia lo emocional no es todo el detalle y todo el desarrollo y profundidad del intelectual. En el mundo intelectual, en el cerebro, hay un desarrollo, hay una profundización, entender, amplitud, magnitud, longitud, profundidad, un montón de cosas que pasan en el intelecto. Pero el mundo emocional no es capaz de contener esto. Es demasiado complejo, demasiado estructurado. Y la emoción no es estructurada. Entonces, ¿qué pasa? Tras todo ese desarrollo y profundización intelectual, hay una conclusión.
Esto en Hasidut se llama el Behein. Entonces, después de que pensaste esto, después de que entendiste esto, después de que lo desarrollaste, entonces, tal cosa. Esto es bueno para mí, esto no es bueno para mí. Dios es grande, Dios es esto, aquello, poderoso. Después de todo un desarrollo intelectual. Muy bien. Esa conclusión intelectual es el alimento intelectual de la emoción, de lo emocional. Intelecto en el cerebro, emocional en el corazón. Entonces vemos que hay una proyección de lo intelectual hacia lo emocional, de lo más elevado hacia lo más bajo. Pero ¿qué parte de lo intelectual se proyecta efectivamente en lo emocional? Solamente una conclusión. Después de todo un desarrollo enorme que pueden ser 200 hojas de desarrollo, hay una conclusión, como si dijésemos un veredicto, como que el juez ve todo el legajo de este tipo, de este caso, de este juicio, se leyó las 500.000 hojas, de qué sé yo, y dijo un veredicto, el veredicto es culpable. Bueno, pará, hay un desarrollo. ¿Querés leer todo el desarrollo? Andá, sentate en la biblioteca del Congreso y verás todo el desarrollo de la ley. Pero hay una conclusión, la conclusión es culpable, inocente, tantos años de cárcel, etcétera, tal castigo o lo que sea. Es una conclusión. Esa conclusión da fuerza a la ejecución de esa conclusión. El tipo hay que llevarlo a la cárcel, el tipo hay que dejarlo libre, o lo que sea. Lo mismo ocurre intelectualmente hablando y emocionalmente hablando. Hay un desarrollo amplio, profundo, intelectual, que luego se llega a una conclusión básica, y esa conclusión básica se inviste en lo emocional para darle vida a las emociones. Dicho esto, como ejemplo, volvemos a lo que está diciendo el Rebbe acá, que lo trae del Rebbe anterior. Hay un nivel espiritual que se llama 30 recipientes de Zeir Ampin. No importa ni qué es, ese nivel que se llama 30, qué sé yo, ese nivel es la conclusión de todo lo que ocurrió en el mundo de Atzilus, en el mundo de las emanaciones muy elevado, para que esa conclusión se invista y se transforme en el alma de los mundos inferiores. Como la conclusión intelectual se transforma en el alma y la fuerza de lo emocional. Muy bien, ¿qué es lo que termina proyectándose en la práctica lo más profundo y lo más elevado de la bondad divina? Como dice acá, Rav Hesed de Atik, no importa qué es, lo más elevado de la bondad divina. Es decir, que la novedad de la explicación del Baal Shem Tov por sobre la explicación de Rashi es que, de acuerdo a la explicación de Rashi, las maravillas son solamente el concepto de algo de la nada. La creación, algo de la nada, ex nihilo, se dice en filosofía. Esto es lo que explica Rashi: el sol y la luna, es decir, la tierra, espacio, tiempo, etc. Pero de acuerdo a la explicación de Baal Shem Tov, no solamente algo de la nada es algo maravilloso y esto le pertenece a Dios, que es el único que lo puede hacer, sino que incluso todas las acciones de Dios, incluso aquellas que son algo de algo, es decir, una proyección ordenada, paso a paso, incluso creación, algo de algo, no algo de la nada, algo de algo, o nada de algo. Esto también es parte de las maravillas grandes de Dios. Esta es la novedad de la explicación de Baal Shem Tov por sobre la explicación de Rashi. Para Rashi algo de la nada es maravilloso, el resto no. El Baal Shem Tov dice: no lo entendés. Toda la creación divina, absolutamente todo lo que hay en la creación, no importa la forma en que haya sido creado, es parte de las maravillas de Dios. Y Dios, es en realidad el único que conoce estas grandes maravillas. Y el ejemplo de esto es Kileo y Lomhasto, y justamente como termina el versículo, porque hacia el mundo se proyecta su bondad. Y esto está hablando, como dijimos anteriormente, de un nivel espiritual que se llama los 30 recipientes de Zod, de Irampin, del mundo de las siglos de emanaciones, no importa qué es, que esto se transforma en Nefesh Ruach, se llama el alma de los niveles inferiores, como el intelecto y la conclusión intelectual después del desarrollo se transforma en el alma de lo emocional. Y estos son las grandes maravillas de Dios, porque a través de estos niveles se proyecta efectivamente la bondad divina aquí al mundo. Rav Hesed de Atik, otro nivel que se llama así, la gran bondad divina del mundo de Atik. Y continúa explicando el anterior en su discurso que este versículo es el segundo versículo de los 17 versículos, y la palabra 17 suma igual que la palabra Toiv. Toiv significa bueno, decimos que suma 17. Son 17 versículos que decimos antes de dar vueltas y bailar con la Torá en Simchat Torah.
El asunto central de Simchat Torah es bailes, bailes y bailes en forma de círculos, con la Torah, alegrándose con la Torah. Entonces, este versículo, que Dios hace grandes maravillas, sol, etcétera, que dijimos la explicación de Rashi, la explicación de Baal Shem Tov, etcétera, este versículo es el segundo versículo que pronunciamos en Simchat Torah antes de dar vueltas y bailar con la Torah. Y tenemos que entender cuál es el asunto de decir estos versículos antes de las vueltas con la Torah, y qué significa el orden del primer versículo, que el Rebbe lo va a mencionar mucho más adelante, y luego el segundo versículo, que después de decir el primer versículo es Atohorei Saladas, tú fuiste mostrado para saber que Dios es el Señor, etc. Después de este versículo, cual decimos que Dios hace grandes maravillas. Y de acuerdo a lo que fue explicado anteriormente, vamos a entender que la relación que hay entre este versículo y el asunto de las vueltas que damos con la Torá, Hakofois se llama, bailes en forma de vueltas, que damos con la Torá en Simchat Torah, la relación que hay de este versículo con Simchat Torah, particularmente, principalmente, de acuerdo a la explicación de Baal Shem Tov, que es una explicación de los secretos de la Torah y secretos de la Torah. Y la explicación que luego dan en el pensamiento hasídico Chabad, a través de los diferentes Rebbeim de Chabad, en forma de que ampliemos y hagamos más grande y más profundo la explicación. Muy bien. Esto es el segundo capítulo del Maimon. Vamos al tercero, que aquí hay muchísimos asuntos. Vamos a ver, quizás hacemos una parte del tercero y en la segunda clase, Dios mediante, lo terminamos el discurso. La explicación de este asunto es, como está explicado también en el discurso del Rebbe anterior. Dijeron nuestros sabios en el Talmud, más grandes son las acciones de los tzadikim, los justos, que las acciones del cielo y la tierra, las acciones de Dios. Porque al respecto, es una frase talmúdica, porque al respecto de las acciones de los cielos y la tierra está escrito, el versículo dice, incluso mi mano izquierda, en singular, mi mano izquierda fundó la tierra y mi mano derecha fundó los cielos. Esto es lo que dice el versículo. Esto es al respecto de la acción, como Dios crea los cielos y la tierra. Y al respecto de las acciones de los tzadikim, de los justos, que en realidad son acciones de los justos, el Talmud dice claramente, Rashi lo trae en su comentario en el Talmud, son acciones de los justos que son llamadas las acciones de Dios. Porque los justos, al fin y al cabo, ¿qué hacen? La voluntad de Dios. Okay. Sobre las acciones de los justos está escrito, Parshat Beshalach, Mochen le shivte Jopoal Tashem, una casa para sentarte hiciste Dios, Mikdash Adnai Koinenu Yodejo, el templo de Dios fundaron tus manos, en plural. Al respecto de la acción de los cielos y la tierra, dice tu mano, en singular. Al respecto del templo que lo hacen los tzadikim, los justos, porque hay que construir el templo. Las personas tienen que poner los materiales, etc. Y luego esto es las acciones de Dios, porque es la voluntad de Dios, pero al fin y al cabo está escrito en la Torá respecto de la construcción del templo, la palabra ya deja en plural. Entonces es más grande lo que hacen los tzadikim que la acción misma de los cielos y la tierra. Muy bien. Esto es lo que dice el Talmud. El Rebbe anterior trae en su discurso y el Rebbe lo repite. El comentario de Toises. Toises es un comentario de varias personas, no es una sola persona, varias personas en Europa, año 1200, 1300, a lo largo de mucho tiempo. Ahí Toises dice algo interesante. A pesar de que el versículo termina diciendo, el versículo que hablaba de las acciones de los cielos y la tierra, en donde habla de una mano de Dios, el versículo termina diciendo, bien minetip hajemai. Entonces, al fin y al cabo, hay dos manos que están escritos. Mi mano izquierda hizo la tierra, mi mano derecha hizo el cielo. Entonces, ¿cómo me venís a decir que el templo lo hicieron dos manos de Dios, cuando en realidad los cielos y la tierra también fueron dos manos de Dios? La izquierda hizo la tierra y la derecha hizo los cielos. También hay dos manos de Dios. Entonces, Toises dice una respuesta muy interesante. Aún así, el templo tiene una virtud mucho más grande. Las acciones de los tzadikim, de los justos, tienen una virtud mucho más grande. ¿Cuál es? Que al respecto de una acción de cielo o tierra hay una mano. Tierra izquierda, cielo derecho. Pero al respecto de la acción de los tzadikim, en una acción que es el templo, está escrito las dos manos. En una sola acción, una sola cosa, las dos manos.
Entonces vemos que la acción de los tzadikim es mucho más elevada que las acciones de los cielos y la tierra. Y agrega el Rebbe anterior en su discurso que está escrito que es apreciado el Beis Hamikdash, el templo frente a Dios, porque cuando Dios creó su mundo, lo creó con frases, con palabras, como está escrito, Bitvar Hashem, el Salmo dice, con la palabra de Dios se hicieron los cielos, etc. Entonces la palabra de Dios está involucrada en la creación del mundo. Y sin embargo, cuando Dios construye el Beit HaMikdash, el templo, lo leímos recién en el versículo Parshas Beshalach, po alto Hashem, hay una peula, una acción. Al respecto del mundo hay una palabra. Dios construye el mundo con la palabra. Al respecto del templo, el verbo utilizado para construir es acción, peula, actividad. Como está escrito, po alto Hashem, Parshas Beshalach, de vuelta, que Dios hizo con actividad, por así decir, el templo. Y sobre esto está traído en el discurso del Rebbe anterior lo que dice Rav Moshe Alshich, que era un estudiante del Arizal. Es interesante este paréntesis que el Rebbe trae, estudiante del Arizal, no está en el discurso original del Rebbe anterior. El Rebbe vio necesario agregar esta idea de estudiante del Arizal, porque evidentemente lo que dice Rav Moshe Alshich está muy cercano a Kabbalah. A pesar de que la tradición es que Rav Moshe Alshich se dormía en las clases del Arizal, era aburrido para él, qué sé yo, estaba más allá de Kabbalah y de la Arizal y qué sé yo, sea como fuere, Rav Moshe Alshich era un estudiante de la Arizal, el Rebbe lo enfatiza esto, y Rav Moshe Alshich dice lo siguiente: ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la virtud de una peula, de una actividad? La palabra peula, actividad, indica algo esencial y muy fundamental. Es decir, esto es lo que dice Rav Moshe Alshich. Peula, cuando la Toira habla de Peula, esto representa algo importante, algo fundamental. Es decir, que la creación de los cielos y la tierra, toda la creación entera, a través de un Maimar de frase, con 10 frases fue creado el mundo, al punto tal, tan profundo es, que el mundo podría haber sido creado con una sola frase. Así de nuestros sabios en la ética de nuestros padres. Y la palabra, es decir, las frases con las cuales fueron creado el mundo, proviene solamente de una reflexión de la persona, es una expresión de la persona, pero no es la esencia de la persona. Es lo que yo digo. Pero incluso la misma cosa la podría decir otro con otras palabras. Quiere decir que no es esencial la palabra, no es única mía. Otra persona también lo puede decir. Y como dicen nuestros sabios, que Dios no creó el mundo con esfuerzo ni con trabajo. Pero cuando hablamos de las acciones de los tzadikim, los justos, proyectan una esencia misma de Dios. Por eso habla de peula, de actividad divina. Entonces acá tenemos el contraste entre la palabra divina que crea el mundo y la actividad divina que crea el Beis Hamikdash, el templo. Dice que hay un aprecio, un Javibus. Es más querido el Beis Hamikdash, el templo, que toda la creación de los cielos y la tierra. Y el Rebbe anterior explica en su discurso que a pesar de que la creación es algo de la nada, es una creación que solamente la puede hacer Dios, o sea, de vuelta, como dijimos en los capítulos anteriores, el único que puede crear algo de la nada es Dios. Sin embargo, la forma en que es creado algo de la nada es en forma de helem, ocultamiento. ¿Qué significa esto? Que la nada creadora se oculta del algo creado. Y esta es la diferencia que hay entre la creación algo de la nada, por el otro lado, y lo de alul, causa y consecuencia. En el caso de causa y consecuencia, la causa está revelada en la consecuencia. Causa viene antes, consecuencia viene después. La consecuencia comprende y entiende, capta a su causa. Lo que no es el caso, yesh me'ain, algo de la nada creadora, está también en el algo creado, pero en forma totalmente oculta. Sin embargo, en la acción de los tzadikim, de los justos proyectan justamente la esencia y en forma revelada. La esencia en este caso sería el creador mismo para que esté revelado. Y por eso dice el Talmud que son más grandes las acciones de los tzadikim, de los justos, más que la acción de los cielos y la tierra, porque en la acción de los cielos y la tierra, a pesar de que esa creación es algo de la nada, como dijimos desde el comienzo, este es el comentario de Rashi también, creación algo de la nada, el único que lo puede hacer es Dios, y es algo maravilloso, es una gran maravilla, etcétera, es verdad. Es una creación algo de la nada. Sin embargo, la nada, que es el Dios creador, por así decir, que lo llamamos nada porque no lo entendemos, está oculto del algo de la creación, y por lo tanto está escrito una mano.
Af Yodi Yazda Eretz, mi mano izquierda, pero así se fundó la tierra, mi diestra los cielos, pero está escrito una mano, en la acción de los cielos y la tierra. En la tierra una mano, en los cielos otra mano, sea como fuere, pero es una mano. Lo que no es el caso, es decir, esto representa que la nada se encuentra en el algo, pero en forma oculta. Entre paréntesis, no está en el Maimar, pero para entender la idea, si la nada no se encontrase en el algo dejaría de ser. Y el ejemplo de esto, a pesar de que no es el momento para explicar todo el asunto, es tirar una piedra. Cuando la fuerza no está aplicada sobre la piedra cae, más allá de la fuerza de gravedad, no importa. La realidad es que la piedra cae, porque no tiene más la fuerza aplicada. Entonces, si el mundo entero es en realidad, no es nada, y Dios lo crea y lo transforma en algo, de la nada, Dios tiene que estar constantemente creándolo, poniendo su fuerza para que esta cosa continúe existiendo. Y sin embargo, en la acción de los tzadikim, de los justos, ellos proyectan una proyección esencial y en forma revelada. Sobre ellos está escrito dos manos de Dios, que es una cosa revelada, literalmente. Y las acciones de los tzadikim es el concepto del Beis Hamikdash, del templo, como dice el versículo, residiré en el interior de ustedes, en el interior de cada uno de ustedes, es decir, que cada persona puede transformarse en el templo de Dios, literalmente, es decir, en la acción de Dios, donde Dios esté en forma esencial y en forma revelada. Dios mediante, la próxima clase terminamos el Maimer, terminamos el discurso, pero lo que aprendimos hasta acá básicamente es explicación de Rashi, explicación de Baal Shem Tov, creación algo de la nada, creación hilo alul, causa y consecuencia, donde Rashi dice que la maravilla en realidad es algo de la nada. Pero el Baal Shem Tov dice, no, incluso algo de algo, causa y consecuencia también es una gran maravilla de Dios. Y dijimos que esto tiene que ver con Simchat Torah. La explicación de Baal Shem Tov tiene que ver con Simchat Torah, todavía no sabemos cómo. Y trajimos el Talmud. Y el Talmud dice que las acciones de los tzadikim son más elevadas que las acciones de los cielos y la tierra. Y explicamos una mano de Dios, dos manos de Dios, básicamente si la esencia de Dios está revelada o no. En la acción de los tzadikim, en el Beis Hamikdash, en el templo, la esencia de Dios está y en forma revelada. En la creación de algo de la nada, la esencia de Dios está, pero está en forma oculta.